Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el pleno del mes de diciembre. El primer asunto, expediente 706/2025, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 6 y 14 de noviembre de 2025. ¿Alguna? Sí. Portavoz del Grupo Popular. Sí, señora alcaldesa, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, a nosotros nos gustaría hacer una solicitud, una petición al Pleno para que se incorpore en el acta del Pleno el informe al que usted hace referencia cuando desde el Partido Popular le preguntamos que por qué motivo no se nos había facilitado el acceso a los expedientes 5292 y 5293 de /2025 de la Feria de San Isidro, concurso de ganado. Usted nos decía que le habían trasladado una evidencia desde los servicios municipales, por lo tanto este Partido Popular solicitó ese informe y decía que el concejal, que es Sergio Álvarez, que había accedido en 3 ocasiones a esos expedientes. Entonces usted nos explicaba y nos decía incluso el 28 de octubre, a las 20:46, a las 20:48 y el 4 de noviembre a las 21:45. Entonces nosotros lo que solicitamos es que ese informe se incorpore al expediente porque usted no leyó el informe completamente, porque eso es falso, lo que usted dijo ahí. No habíamos accedido al expediente y yo le voy a decir lo que dice el informe de evidencia de los servicios técnicos municipales que nosotros solicitamos por escrito. Dice, evidencia de acceso a la información. La relación de expedientes a los que se concede acceso a esta autorización son los siguientes: fase de ejecución lote 1, fase de ejecución lote 2. Y a lo que usted hace referencia, conexiones a la aplicación web. Es decir, todos sabemos cómo funciona esto, que yo lo explicaba en ese pleno. Esto funciona, a nosotros nos llega un correo electrónico y accedemos para aceptar esa notificación y posteriormente los servicios técnicos nos envían un correo electrónico con unas claves de acceso, que era lo que nosotros les decíamos que no nos había llegado. Y así era. Y usted lee el informe y, claro, lo lee y se queda en esto, conexiones a la aplicación, porque a continuación el informe dice acceso a los expedientes de la autorización. No se han encontrado accesos a los expedientes en el periodo de vigencia de la autorización. ¿Y cuál era el motivo? Que no habíamos recibido, señora alcaldesa, la notificación, lo que el Partido Popular decía, porque se recibe el 10 de noviembre. El pleno fue el 6 de noviembre. Entonces lo que le solicitamos es rigor, seriedad, leer el informe completo, no quedarse en medio informe, porque claro, aquí lo que parecía es que nosotros estábamos planteando cosas que no eran. Y una disculpa al concejal Sergio Álvarez, porque si usted mira los informes, accedió luego durante el pleno el hombre, tiene ordenador, trae ordenador, es más joven que todos nosotros, e intentó acceder y no podía acceder, porque no nos habían llegado esas claves. Por lo tanto, leer los informes completos, señora alcaldesa, porque esto es el informe, lo que dice, el informe de evidencia al que usted hace referencia dice lo que yo le he leído. Muy bien, pues muchas gracias por la aclaración. Yo le leí lo que, como bien usted está diciendo ahí, lo que apareció y que los técnicos me trasladaron, ¿vale? Aparecía el nombre del señor concejal y los horarios. Si yo lo leí mal y me dice usted que me tengo que disculpar del señor concejal, yo me disculpo, pero vamos, no fue mi intención. Yo le vuelvo a insistir, leo lo que el informe me manda ahí sobre los horarios y tal. De hecho, recuerdo que me costó hasta leerlo porque estaba en letra muy pequeña, ¿vale? Exacto, eso es. Entonces, lo miraré bien. Insisto que si me tengo que disculpar del señor Sergio, yo me disculpo, pero fue lo que leí en ese momento, ¿vale? Muchas gracias por la aclaración. Vale, pues el segundo expediente, 6162/2025, propuesta de concejala delegada de reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de la profesión de músico para las actuaciones musicales, don Agustín Cobo Camblor. Se somete a consideración la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, reconocer la compatibilidad solicitada a don Agustín Cobo Camblor para el ejercicio de la profesión privada de músico para actuaciones musicales fuera del horario laboral y en concejos ajenos al de Llanera. La actividad deberá desarrollarse con sujeción a las siguientes condiciones. No podrá afectar o interferir temporal o funcionalmente con el puesto de trabajo que ocupa el solicitante en el ayuntamiento y o con cualquier otro servicio que se relacione.
deberá desarrollarse sin afectar a los intereses del Ayuntamiento de Llanera, incluidos los de sus entes dependientes o los que forme parte, ni con servicios concedidos o contratados. Quedan excluidos del reconocimiento de compatibilidad aquellas actividades que se relacionen directamente con las que se desarrollen en el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado el empleado público, específicamente aquellas de carácter profesional cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera, control en el departamento, organismo, ente o empresa pública a los que el interesado esté adscrito o preste servicios. Se ejercerá en todo caso fuera del ámbito territorial del concejo de Llanera. En caso de variación funcional, temporal o territorial de la actividad reconocida o del puesto municipal que desempeñe, deberá solicitarse nueva compatibilidad. Si el empleado variase definitiva o circunstancialmente de puesto de trabajo, el presente acuerdo sobre compatibilidad quedará automáticamente sin efecto. También quedará sin efecto el presente acuerdo en caso de que se incurra por el empleado en cualquier incumplimiento de las presentes condiciones. Tercero, notificar el presente acuerdo al interesado y a la representación legal de los trabajadores. Muy bien, ¿alguna intervención? Nada, pasamos a votar. Entonces, ¿votos a favor? Por unanimidad. No está Pedro. No está Pedro, madre, no lo había visto. Que yo tampoco, a ver. El tercer expediente, 6161/2025, propuesta de Concejalía Delegada, reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actuaciones musicales, don Alfonso Vega Fernández. Se somete la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, reconocer la compatibilidad solicitada a don Alfonso Vega Fernández para el ejercicio en profesión privada de realización de actuaciones musicales en diversas formaciones fuera del horario laboral y en concejos ajenos al de Llanera. La actividad se deberá desarrollarse con sujeción a las siguientes condiciones o las mismas que en el otro caso que acabo de leer. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado y a la representación legal de los trabajadores. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Muy bien. El cuarto expediente, 5665/2025, aprobación del expediente de contratación para licitación de la concesión del servicio sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación de la gestión integral del complejo deportivo Santi Cazorla en Lugo de Llanera. Se somete a consideración la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el estudio de viabilidad del complejo deportivo Santi Cazorla, Llanera, Asturias, redactado por AG Auditores y Asesores en fecha 22 de septiembre de 2025. Segundo, aprobar el expediente de contratación para la licitación del contrato de concesión de servicios para la gestión integral del complejo deportivo Santi Cazorla, Llanera, Asturias, en la forma que se ha determinado en el pliego de prescripciones técnicas, mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con pluralidad de criterios subjetivos y objetivos para la determinación de la oferta, en base al principio de mejor relación calidad-precio, estableciéndose un valor estimado de la concesión atendiendo a la cifra de negocios prevista para el plazo inicial de la misma, de 10 años, de 5.155.698 euros, con las dos prórrogas máximas previstas 5 años cada uno. El valor estimado total asciende a 10.311.396 euros. Tercero, aprobar el cuadro de... aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el pliego de prescripciones técnicas que regirán la licitación y adjudicación del presente contrato. En dicha licitación y por la determinación de la oferta más ventajosa, en base a la mejor relación calidad-precio, se aplicarán los criterios de valoración establecidos en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas. Cuarto, ampliar el límite del número de ejercicios establecido en el artículo 174.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a 10 ejercicios presupuestarios para dar cobertura al gasto correspondiente de la presente concesión de servicios, de acuerdo a lo expuesto en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución. Autorizar el gasto correspondiente al importe máximo total de la subvención municipal que podría ser percibida por el concesionario, cuyo importe asciende a 2.509.352 euros, 250.935,20 euros año para el plazo inicial de la concesión de servicios de referencia, que será de 10 años y con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, quedará sometida a la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo expuesto en la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Público. Quinto, disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante la publicación del anuncio de la convocatoria de la misma en el perfil del contratante del órgano de contratación y los demás diarios o boletines oficiales que sean preceptivos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Asimismo, en dicho perfil se publicarán también el resto de documentos integrantes del expediente de contratación que correspondan de acuerdo a lo exigido en el artículo 63.3a de la Ley de Contratos del Sector Público.
Con la composición de la mesa de contratación, así como los mismos integrantes de la misma, figuran designados en la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas. Séptimo, delegar a la alcaldesa presidenta las facultades para realización de todos los actos de trámite, ejecución y gestión y cualquier otro acto no decisorio de la concesión de servicios, de conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local. Octavo, dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Medio Ambiente, Festejos y Deportes, al Coordinador Municipal de Cultura, Deporte y Actividades, como responsable de contrato de los servicios municipales de intervención y tesorería para su conocimiento y efectos. Y a continuación, la referencia al recurso especial en materia de contratación. Muchas gracias. Portavoz del Partido Socialista. Alcaldesa, miembros de la corporación, vecinos y vecinas, buenas tardes. Debatimos una decisión que afecta directamente al deporte y al bienestar de los vecinos y de nuestras vecinas. El Complejo Deportivo Santi Cazorla es un espacio deportivo que en los últimos años ha sufrido dificultades, como sabemos, en cuanto a las instalaciones deterioradas, quejas de usuarios y un modelo de gestión bajo el cual ha quedado demostrado que no garantiza su sostenibilidad. Los informes técnicos y económicos son claros. El contrato actual no es viable y el complejo necesita inversiones importantes. Si el Ayuntamiento asumiera la gestión directa, tendríamos que destinar recursos que comprometerían otros servicios esenciales. Por eso proponemos un modelo concesional que permita modernizar esas instalaciones sin aumentar la carga financiera municipal. Este modelo que traemos hoy a consideración del Pleno asegura inversiones para renovar el complejo, la posibilidad de ampliación de las instalaciones y ofrece la posibilidad de una gestión más eficiente y adaptada a las demandas deportivas actuales. Todo ello bajo el control del Ayuntamiento, que fijará tarifas, condiciones, estándares de calidad y de sostenibilidad. Además, con este paso incorporamos un activo al patrimonio municipal valorado en cerca de 3 millones de euros, lo que supone una mejora sustancial para nuestro municipio sin coste directo para las arcas públicas. Quiero dejar claro que esta decisión no supone la privatización del deporte en Llanera. Las instalaciones seguirán siendo públicas con precios regulados y acceso universal. Además, el pliego incluye cláusulas estrictas para garantizar la calidad y penalizar los posibles incumplimientos. Quiero dejar aquí constancia también de mi agradecimiento, el agradecimiento en este caso a quienes han hecho posible este proceso con un trabajo intenso y una dedicación y profesionalidad al secretario, a la arquitecta municipal, al área de infraestructuras, proyectos y medio ambiente, al área de contratación y al área de intervención y al coordinador de deportes por esa dedicación. Sin ese trabajo, este proyecto hoy no sería una realidad. Con esta concesión pretendemos convertir el complejo Santi Cazorla en un referente deportivo con instalaciones más modernas, con más actividades y una mejor atención hacia los usuarios. Es una apuesta por el deporte, por la salud y por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Es por eso que pediría el apoyo a esta corporación, a este pleno, a sacar adelante este expediente de contratación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bien. Celebramos este nuevo cambio de opinión del Partido Socialista porque, y leo literal, no me invento, la concesionaria no entiende el contrato. Este tipo de concesiones son a riesgo de ventura, por lo tanto este ayuntamiento no les tiene que pagar ni dar una subvención anual por las pérdidas que tenga la piscina. Lo que tienen que hacer es ponerse las pilas para que la piscina dé beneficios. Cierro comillas, Gerardo Sanz, 11 de febrero de 2017. Ya era alcalde de Llanera. Al final, llevamos aquí 10 años hablando de la piscina Aqualia y las instalaciones llevan 6 o 8 años de un abandono absoluto. Y lo hemos visto en el pleno del mes de junio cuando analizamos tanto el informe técnico externo como el plan de viabilidad de una entidad externa. En estos últimos años, el equipo de gobierno se ha gastado miles de euros en diversos estudios para llegar a la conclusión de lo que negaban hace 7, 8 años, hace 10 años, y lo que el Partido Popular decía, que es para mantener este tipo de instalaciones abiertas es necesario dar una subvención, dar un canon, porque si no son deficitarias. Y podemos ver Villaviciosa, Pola Elena, que son piscinas gestionadas por otras corporaciones donde tienen canos. En Pola Elena creo recordar que son 150.000 euros al año.
Y habla usted, el portavoz del Partido Socialista, de que esto no es una privatización. Bueno, son muy dados a buscar nombres a las cosas. Esto es un servicio público, como es la gestión del agua o la recogida de la basura, que sigue siendo público y lo gestiona una empresa privada. Eso es privatizar. No pasa nada. Es habitual en todas las administraciones. Y Izquierda Unida en esta corporación vota habitualmente a favor de privatizar servicios públicos, excepto en la jardinería, que será lo que usted diga, pero en el resto vota, como fue el otro día la renovación del contrato de limpieza, señor Bengoa. Entonces, claro, nos encontramos aquí con que ustedes plantean unos pliegos en los que se establece un canon de 250.935 euros al año, 2,5 millones en 10 años, que no coincide con el de la auditoría. En la auditoría, que se valoró, se analizó en este pleno en el mes de junio, el canon que se establecía era de 223.800 euros al año, 2.230.000. Esos 270.000 euros en 10 años, pues entiendo que van para compensar la inversión, porque en los pliegos en las cláusulas tanto administrativas como técnicas contempla que la inversión de 486.000 euros, que necesitan las instalaciones para ponerlas al día, que las tiene que hacer el concesionario. Ese es el escenario, esa es la foto fija que tenemos. Pero claro, a nosotros, al Partido Popular, nos preocupa un asunto, y es que esa inversión, los pliegos contemplan que el concesionario tiene 5 años para hacerla, la inversión total. Por lo tanto, claro, estamos condenando a que en los próximos años, porque es una decisión del concesionario, lo que contemplan los pliegos son que esa inversión de 486.000 euros hay 5 años para hacerla. Si esto hoy este pleno aprueba, se licita todo el procedimiento administrativo que lleva pues, los meses que lleva, sabemos la capacidad de los servicios técnicos municipales, tanto del señor secretario como todo su equipo, para agilizar, pero hay unos plazos que nadie puede mover. La puesta en funcionamiento podemos entender que puede estar en el segundo semestre del año 26 y a partir de ahí 5 años. Salvo que yo me equivoque, es lo que contemplan los pliegos. Por lo tanto, la inversión la pueden hacer en los 6 primeros meses o en los 6 últimos, porque así lo contemplan los pliegos. Y puede ser que, oye, pues todos sabemos lo denso que son los procedimientos de contratación y que a mí se me haya escapado algo, pero la lectura que he hecho es eso. Entonces, claro, lo que nos encontramos es que con que el complejo Santi Cazorla está en una situación de abandono, responsabilidad de este equipo de gobierno por las decisiones tomadas y de los anteriores, no el de esta legislatura, sino de las anteriores, que lo que negaban ahora lo plantean y lo ponen negro sobre blanco, de dar una subvención de 2,5 millones de euros. Por lo tanto, tenemos nuestras dudas de que la viabilidad de este proyecto que nos dé unas instalaciones, como bien decía el portavoz del Partido Socialista, acordes a lo que Llanera demanda. Y sí nos preocupa también que en los pliegos se establecen las tarifas con que regirán el contrato, las tarifas máximas. Entonces, lo que es la tarifa individual actualmente son 38,90 euros y pasa a 40, pues puede ser algo absolutamente normal, pero sí la tarifa de jubilado queda exactamente igual, en 30 euros, pero sí la tarifa familiar, que es la mayoría de los usuarios. La tarifa familiar actualmente son 48 euros y lo que plantea el pliego son 20 euros por unidad. 48 euros son para 3 personas, yo cogí la misma tarifa, por lo tanto están planteando una subida de 12 euros por familia en el complejo Santi Cazorla. Es lo que contempla el pliego, y la posibilidad de ir para abajo, el concesionario puede hacer rebajas, pero eso es lo que contempla el pliego. Por lo tanto, nosotros creemos que esto al final viene a demostrar todas las mentiras que ustedes hayan dicho durante estos últimos 10 años. El complejo Santi Cazorla, los usuarios no lo tienen a disposición porque se ha abandonado, y lo que ustedes plantean ahora es lo que se planteaba hace 10 años. Y ahora vendrá y me dirá que si el Partido Popular quería pagar 5 millones, esa cantidad, ningún informe de auditoría lo ha dicho. Aquí se judicializó, el ayuntamiento ganó esas sentencias y la concesionaria lo que hizo fue
pues dejar de invertir en instalaciones. Si se ve en todo el expediente, el que vimos en el mes de junio, todas las devaluaciones que hizo del patrimonio para que contablemente fuese viable y demás. Y las instalaciones del complejo Santi Cazorla no son a partir de ahora patrimonio municipal, ya lo eran, ya eran de Llanera, ya era patrimonio de los llanerenses. Era una concesión donde la entidad construyó las instalaciones y al fin del contrato revertían al ayuntamiento, porque ya era una instalación. Por lo tanto, le repito, esto es una privatización de la gestión de las instalaciones de la Morgal. Sí aumenta la carga financiera de este ayuntamiento, que hay que pagar un canon. Y luego veremos la oferta. Igual quien se presenta oferta 0 euros de canon. Bueno, todo podría ser, pero ya ha habido 2 entidades que se presentaron a las consultas previas. Entonces, sí, en principio aumenta la carga financiera. Por lo tanto, si hay prórroga, pues serían 5 millones de euros en 20 años, pero lo que sí establece el plazo de licitación son unas cargas de 2,5 millones de euros. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Creemos que parte del camino hecho en los últimos meses o en esta legislatura es el correcto. Hubo que hacer un análisis porque era necesario, pero el problema de esa auditoría y de las inversiones necesarias es el abandono que ha sufrido desde el año 2015 esas instalaciones. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener y pues seguiremos apostando por el deporte en Llanera. Compartimos esa reflexión que usted hacía y de que los usuarios dispongan de unas instalaciones en perfecto estado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Portavoz de Vox. Buenas tardes a todos. Bueno, somos conscientes de que el Polideportivo Santi Cazorla es una instalación importante para muchos de los ciudadanos de Llanera. En el tiempo que lleva en funcionamiento ha dado un buen servicio a la comunidad, si bien, como es sabido, sus instalaciones han sufrido un importantísimo deterioro por falta de un mantenimiento adecuado por parte de Aqualia. Llegados a este punto, es comprensible que se inicie la búsqueda de una nueva concesionaria, ya que la actual no tiene ningún interés en continuar y mucho menos en llevar a cabo alguna inversión que mejore el estado actual de las instalaciones. El contrato de licitación que se presenta contiene unas condiciones económicas que consideramos bastante lesivas para las arcas municipales. Se ha de tener en cuenta que la aportación municipal para la ayuda a la concesión en los 10 años de duración del contrato asciende a algo más de 2,5 millones de euros y esta cifra supone aproximadamente la mitad de la facturación que se estima para dicho periodo. Estos datos nos hacen pensar, como ya hemos dicho en alguna ocasión anterior, que quizá fuera más adecuada la gestión directa del consistorio a través de un patronato de deportes o una figura similar. El voto de Vox será la abstención. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Bueno, estamos ante un planteamiento que trata de desbloquear una situación que empeoraba cada día. El estado del complejo Santi Cazorla pues era decadente y eso es algo que ya sabemos, creo que además se ha tratado en este pleno en alguna ocasión. Las denuncias de los usuarios iban en aumento, se acumulaban, como ha quedado de manifiesto, en multitud de ocasiones, humedades, desconchones, moho en las paredes, máquinas oxidadas y obsoletas, una retahíla de desperfectos, incluida, como saben, yo creo que la mayoría, la caída de un falso techo en los baños, en uno de los baños en enero del 24. Es evidente que estamos hablando de unas instalaciones que se han dejado morir sin el mantenimiento necesario, obligatorio y con una dejadez absoluta. Pero es cierto, y yo creo que en las intervenciones que ha habido hasta ahora no se ha puesto de manifiesto, yo creo que hay que contextualizar el asunto. No cabe duda, es yo creo que importantísimo. Este fue uno de los proyectos estrella, ¿no?, del Partido Popular en una de las elecciones municipales, ¿no?, y que yo creo que se torció desde el principio o ya nació tocado. Como siempre mantuvo Izquierda Unida entonces y a lo largo de todos estos años, nuestro grupo, es cierto, se opuso a la privatización del agua en este municipio y, por supuesto, en contra de este proyecto que entendíamos iba a estar abocado al fracaso, como así ha ocurrido. Reclamaciones de la empresa por pérdidas millonarias, con las que se opuso toda la oposición al Partido Popular de entonces y que fue resuelta en los tribunales
insisto, contra el criterio tanto de la empresa concesionaria como del Partido Popular. Un periplo que nos llevó a la situación efectivamente actual, no solamente en estos 10 últimos años. Un marrón, como diría aquel, con el que lidiar y que hay que resolver o había que resolver, porque no había más duda que esa, ¿no? Y yo creo que llevábamos mucho tiempo insistiendo sobre esto, ¿no? Porque estábamos ante unas instalaciones decadentes y había que afrontar el reto de desbloquear este asunto. Ha sido un tema de muchas conversaciones, de entrevistas, ¿no?, con el equipo de gobierno para ver qué posibilidades había para desatascar este problema. Este grupo lo ha dicho siempre y lo digo hoy de nuevo, por enésima vez, por si había alguna duda, ya no solamente al portavoz del Partido Popular, sino yo creo que por si había alguna duda de alguien, que este grupo, Izquierda Unida, siempre ha planteado como uno de los objetivos la remunicipalización de los servicios. Como siempre he dicho, y lo he dicho en muchas ocasiones, privatizar es relativamente fácil, volver otra vez a que el servicio vuelva a ser gestionado públicamente, pues no hay nada escrito y costó mucho. Nosotros, cuando estuvimos en el Gobierno del 15 al 19, planteamos efectivamente la remunicipalización del servicio de parques y jardines, con informes favorables, que costó muchísimo trabajo. Aquí hay periodistas que siguieron el caso y conocen perfectamente cómo fue el proceso. Y, por supuesto, vecinas y vecinos. Informes favorables, que era positivo para el municipio remunicipalizar el servicio de parques y jardines, que era el servicio más fácil por la cantidad, por la forma en la que se podía plantear. Recuerdo, además, al pocos meses de entrar yo como concejal, que usted, yo creo que justamente en la defensa de esa remunicipalización del servicio, me preguntó a continuación, yo como concejal de Bienestar Social, ¿se plantea remunicipalizar el servicio de atención domiciliaria? ¿A usted, que tanto pregona el que se vuelva a remunicipalizar servicios? Y yo le contesté que en ese momento no podía ser, porque somos muy conscientes y muy realistas cómo se tienen que gestionar los servicios y qué posibilidades hay. Este grupo, además, fue el único grupo político en este ayuntamiento que estuvo a favor de remunicipalizar los servicios. Sí, porque cuando al final, cuando había posibilidades, usted sabe cómo fue la votación. Y se perdió perfectamente esa votación porque un concejal del grupo Somos de entonces votó con ustedes, con la derecha, perfectamente. A posteriori, en el siguiente mandato, había posibilidades porque teóricamente los números daban y se determinó que no era posible, o que no se quería, o que no se podía, etcétera. Izquierda Unida se mantuvo en la misma posición. Otra cosa, como usted dice, es que haya que actualizar precios, que haya que, y efectivamente, nosotros no solamente estamos aquí para criticar o para proponer, para hacer propuestas en beneficio de la ciudadanía, sino que somos realistas ante una situación que, pues eso, si tenemos que actualizar precios de un servicio que está privatizado, no tenemos por qué votar en contra. Pero vamos, no hay nadie que pueda dudar nuestro posicionamiento a nivel de Llanera, a nivel de Asturias, y como usted puede seguir diariamente en el propio Congreso, a nivel estatal también. Esperamos o buscamos que los servicios públicos sean gestionados públicamente. Y en los últimos días hemos visto que la gestión privada lo único que perjudica es a la sanidad pública, a la educación pública y a todos los servicios públicos, por ejemplo, a la dependencia. También he dicho aquí en este mismo pleno que en esas conversaciones, yo pregunté también si había posibilidades que la gestión del complejo deportivo Santi Cazorla lo podría gestionar el propio ayuntamiento. Pregunté si técnicamente era posible. La respuesta fue que era imposible. Por lo tanto, yo pregunté qué posibilidades hay de que este servicio, este complejo deportivo puede ser asumido municipalmente. Imposible, se me dijo.
técnicamente, no solamente una decisión política, técnicamente ahora mismo era imposible, ¿de acuerdo? En este mismo pleno también, cuando se trató este asunto, yo hice otra propuesta, que es que se podía ofrecer al Principado, al Gobierno del Principado, que asumiera la gestión, ceder el espacio para que el Principado pudiera hacer esa gestión. No sé si se formalizó de manera oficial o en una reunión, lo desconozco, si se propuso o si se hizo esa propuesta encima de la mesa. Nosotros lo planteamos como una alternativa, porque podría ser complementaria al desarrollo deportivo que se desarrolla a pocos metros, como es el complejo deportivo de la Morgal. Por lo tanto, yo creo que lo que queremos desde Izquierda Unida es romper, o sea, descongestionar esta situación, es intentar desbloquear una situación que hasta ahora estaba en una situación penosa, y por eso entendemos que la manera de desbloquear este punto es votar a favor de la propuesta. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pasamos. Sí, portavoz del Partido Popular. Sí. Por las referencias que ha hecho a todo el proceso, y bien, señor Bengoa, no voy a ser yo quien venga a este pleno a defender al Partido Socialista, pero el Partido Socialista votó a favor. Y lo ha dicho usted, entonces diga que estaban solos. El Partido Socialista votó a favor, y hubo un concejal que no votó a favor porque usted dijo que solo Izquierda Unida había de defender eso. El Partido Socialista, el equipo de gobierno del año 15-19, votó a favor de esa propuesta de remunicipalización. Y el concejal de Somos, en aquel momento, las preguntas que hacíamos es: ¿hay que subrogar a los trabajadores? Y ustedes estaban diciendo que no, en el gobierno, que no había que subrogar a los trabajadores que estaban en ese momento en el servicio de jardinería, cuando es obligatoria la subrogación cuando se remunicipaliza. Pero bueno, no vayamos ahí. Pero yo, unas preguntas que iba a hacer es que iba a votar, o sea, usted va a votar a favor de la privatización, de que continúe como está ahora mismo, privatizado. Pero me dice usted que es imposible, pero hace referencia a la Morgal. No es imposible gestionar públicamente. Para un ayuntamiento es muy complicado. Y yo estoy convencido que este tipo de instalaciones se gestionan mucho con el planteamiento que tenemos encima de la mesa y que hoy estamos debatiendo. Estoy convencido que es así. Y usted también, por lo que ha dicho. Pues claro, dice descongestionar. Una palabra nueva para no decir privatizar. Pero claro, no es descongestionar. Yo creo que el planteamiento del equipo de gobierno es coherente, lo que está planteando hoy aquí. Tenemos nuestras dudas, pero es coherente, porque es lo mejor para poner unas instalaciones a disposición de los vecinos. Y nosotros lo que nos sorprende es su cambio de voto, porque si usted dice que diversas entrevistas, conversaciones, el alcalde de Llanera en el mes de junio decía que llevaba más de un año, o sea, año y medio negociando, hablando sobre este tema, imagino que usted habrá preguntado esas respuestas. Si el Principado de Asturias ha contestado así o no a la posibilidad de ceder las instalaciones, imagino que esas reuniones, cuando usted llega, que son habituales, dirá qué fue lo último que vimos y luego las nuevas cuestiones que se planteen. Por lo tanto, señor Bengoa, si no pasa nada, si ustedes donde gobiernan, como es en Pola Elena, el planteamiento que ustedes tienen para las piscinas municipales es este que tenemos encima de la mesa. Bueno, usted puede intentar confundir, cambiando la terminología. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro perfectamente, porque entonces cuando yo dije que en ese momento no se podía remunicipalizar la atención domiciliaria, entonces usted me podría decir es que está a favor de privatizar, y es mentira. Es mentira. Usted puede luego jugar con las... Es mentira. Y mire, le voy a decir más. No es cierto lo de la subrogación, que no estábamos de acuerdo. No es cierto, porque los informes finales, los últimos informes, eran los que estaban encima de la mesa. Y en esa votación no solamente el PSOE vota a favor, sino que también estaba una concejala de Podemos, que era quien formaba el equipo de gobierno. Y había un acuerdo... Sí. Entonces Somos, sí. Después fue de Podemos, efectivamente. Y usted sabe perfectamente que el posicionamiento, que fue lo que dije, el único grupo que apostaba por la remunicipalización era Izquierda Unida, porque en el siguiente mandato fue el único que lo propuso, con lo cual, no trate de cambiar la realidad. Entonces,
bueno, decir o insistir en que Izquierda Unida está a favor de la privatización no es decir la verdad, es confundir a la gente o bueno, le gusta la palabra descongestionar, pues mira, cómpresela para un discurso próximo que tenga. Pero lo cierto es lo que acabo de explicar y que efectivamente esta situación lo que trataba de buscar Izquierda Unida era precisamente desbloquear una instalación que no podía seguir así, porque se iba a caer. Pero por eso quise explicar y contextualizar esta situación, porque yo creo que es fundamental, de dónde veníamos y dónde estamos ahora mismo. Muchas gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Portavoz del Partido Socialista. Portavoz no. Concejal de Salud. Buenas tardes a todos y a todas. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Acción frente al SIDA, una fecha que más de 4 décadas después de los primeros diagnósticos continúa siendo necesaria para recordar que la respuesta al VIH exige una mirada sostenida y un compromiso firme con la salud pública, los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven con esta infección. A pesar de los avances médicos y del impacto demostrado de los tratamientos antirretrovirales, el estigma y las desigualdades siguen siendo presentes en numerosos ámbitos sociales. Este año 2025, la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, bajo el lema «Superar las disrupciones, transformar la respuesta al SIDA», subrayan la importancia de garantizar una respuesta sólida ante los retos actuales. La campaña internacional alerta sobre cómo las interrupciones en los servicios de salud, la falta de recursos y la persistencia de barreras sociales pueden amenazar los progresos alcanzados en prevención, diagnóstico y tratamiento. Al mismo tiempo, reivindica la necesidad de fortalecer la información veraz, la participación comunitaria y el respeto a los derechos de las personas afectadas. Desde este ayuntamiento se considera fundamental recordar que la infección por VIH no puede desvincularse del contexto social en el que se aborda. La lucha contra el estigma, la promoción de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad forman parte de un compromiso cívico que trasciende lo sanitario. En esta línea, y con el fin de contribuir a una mayor sensibilización y acceso a información fiable, desde el ámbito local impulsamos acciones específicas de prevención y divulgación, reforzando así el conocimiento sobre el VIH, mejorando la detección temprana y promoviendo entornos libres de prejuicios. Con ocasión de la celebración de este Día Mundial, el Ayuntamiento de Llanera expresa su apoyo y solidaridad hacia las personas que viven con VIH, así como hacia quienes trabajan en su acompañamiento, en la divulgación científica, en la sensibilización y en la defensa de los derechos vinculados a esta infección. Se reconoce la importancia de las entidades sociales, de los servicios sanitarios y de las iniciativas comunitarias que, desde los distintos ámbitos, contribuyen a una sociedad más informada y más justa. Del mismo modo, se destaca la relevancia de continuar promoviendo un entorno libre de estigma, donde la información rigurosa y el respeto orienten la convivencia, la educación en salud, la difusión de mensajes basados en evidencias y la eliminación de prejuicios son pilares esenciales para avanzar en la respuesta global al VIH. Finalmente, este ayuntamiento se suma al llamamiento internacional para mantener la visibilidad del SIDA, recordando que poner fin a la epidemia es un objetivo colectivo que requiere de compromiso, de sensibilidad y de responsabilidad social. El 1 de diciembre, Llanera reafirma su voluntad de contribuir a una comunidad en la que todas las personas puedan vivir con plena dignidad, libres de discriminación y con acceso a información que les permita cuidar de su salud y de la de quienes les rodean. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente expediente, 3221/2025, dación de cuenta de la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Sectorial de Juventud del Ayuntamiento de Llanera. Bueno, ahora las mociones. Hay una moción. Expediente 7244/2025, moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al 50 aniversario del abandono al pueblo saharaui. Portavoz de Izquierda Unida.
Sí. La Marcha Verde, cuyo 50 aniversario se cumplió en noviembre de este año, supuso uno de los episodios más vergonzosos y trascendentales de la historia reciente de España y de la diplomacia internacional. En noviembre de 1975, mientras España atravesaba los momentos finales de la dictadura franquista y una grave crisis política, el Estado español, con la connivencia de la Jefatura del Estado y la presión internacional, abandonó de facto al pueblo saharaui, entregando el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, que exigían la celebración de un referéndum de autodeterminación. La Marcha Verde, orquestada por Marruecos para forzar la salida española, se convirtió desde entonces en símbolo de la ocupación y de la traición a un pueblo al que España debía proteger y garantizar su derecho inalienable a decidir su futuro. Aquel abandono desencadenó una ocupación militar impuesta a sangre y fuego sobre los legítimos habitantes del territorio, tal y como documentan infinidad de testimonios, informes internacionales y el trabajo incansable de organizaciones sociales y políticas. Miles de saharauis fueron perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o forzados a resistir en condiciones infrahumanas, tanto en los territorios ocupados por Marruecos como en los campos de refugiados de Tinduf. Durante estos 50 años, la represión, la desaparición forzada de activistas, la invalidación de cualquier toma de disidencia y el expolio de los recursos naturales han sido práctica habitual de la potencia ocupante, a pesar de la condena reiterada de organizaciones internacionales de derechos humanos y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sentenciado en distintas ocasiones la ilegalidad de los acuerdos que explotan recursos del Sáhara sin el consentimiento de su población. Lejos de asumir la responsabilidad histórica y jurídica que le corresponde como antigua potencia colonial y administradora del territorio, España no solo incumplió sus compromisos y obligaciones internacionales en 1975, sino que ha seguido hasta el presente manteniendo una lamentable posición de silencio, tibieza o directamente complicidad con la ocupación. La reciente decisión del Gobierno español de respaldar unilateralmente la llamada autonomía marroquí ha supuesto una auténtica traición a los principios democráticos, al consenso tradicional de la política exterior española y, sobre todo, a los compromisos asumidos por el pueblo con el pueblo saharaui, socavando la credibilidad de España en el mundo y rompiendo el consenso progresista nacional e internacional sobre este conflicto. Esta postura ignora el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación consagrado por más de 60 resoluciones de Naciones Unidas y expresamente reconocida por la Corte Internacional de Justicia y la mayoría de la comunidad internacional, que rechaza de plano cualquier solución impuesta sin consultar a los propios saharauis. Presentar el plan marroquí como serio, realista y creíble, como hizo el Gobierno español en 2022 y ha repetido recientemente, desoyendo tanto al pueblo saharaui como al movimiento solidario internacional, solo contribuye a consolidar una ocupación militar y una sistemática violación de los derechos humanos. Es inadmisible que, al calor de intereses geoestratégicos, económicos, migratorios o de seguridad, el Estado español utilice al Sáhara Occidental como moneda de cambio, amparando el saqueo de los recursos naturales y el sufrimiento de una población a la que, según el derecho internacional, sigue debiendo protección y compromiso efectivo con la descolonización. No se pueden justificar con ningún argumento de Estado la opacidad de las negociaciones con Marruecos ni la complicidad con quienes imponen el terror y el exilio a miles de hombres, mujeres, niños y niñas saharauis. Tal omisión, además, deslegitima el prestigio de España como país comprometido con los derechos humanos y refuerza la impunidad de quienes violan sistemáticamente la legalidad internacional y los derechos básicos del pueblo saharaui. Desde hace años, como saben, Llanera ha mantenido una política de apoyo al pueblo saharaui que debería ir más allá del convenio suscrito entre el Consistorio y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Por todo lo anterior, el Pleno acuerda: 1. Reafirmar el compromiso con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas, exigiendo al Gobierno de España una política exterior alineada con dichos principios y el derecho internacional. 2. Que Llanera desarrolle un trabajo de coordinación para impulsar el trabajo de cooperación con el pueblo saharaui más allá del convenio citado. 3. Manifestar la condena al régimen de ocupación de Marruecos y sus tácticas de represión, violación de derechos humanos y expolio de los recursos saharauis.
4. Exigir al Gobierno de España que revierta su apoyo al llamado Plan de Autonomía de Marruecos y que impulse, junto con otros Estados y organismos internacionales, la celebración inmediata de un referéndum de autodeterminación efectivo, justo y libre. Y 5. Enviar el acuerdo al Gobierno de España, a la delegación saharaui para España y los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Portavoz del Partido Popular? No. Sí, bueno, gracias, señora alcaldesa. Y mire, señor Bengoa, el último punto de esta moción sobra. El Partido Popular y Sumar han aprobado conjuntamente una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con una propuesta de acuerdo distinta, pactada entre los dos grupos, pero porque compartimos el diagnóstico. Bueno, la exposición de motivos puede haber partes que se compartan y partes que no, pero sí el diagnóstico y demás. Pero ustedes traen hoy aquí una iniciativa sobre la posición de España respecto al Sáhara Occidental, que es un asunto serio, complejo y sobre todo competencia directa del Gobierno de España. O sea, competencia directa suya, de Izquierda Unida. Y le digo, Sumar y el Partido Popular presentaron una iniciativa que la estaba leyendo ahora, comparando con que ya lo había hecho, pero bueno, quería recuperar un poco lo distinto del petitum, del planteamiento de acuerdo, que era distinto, fue consensuado por los dos grupos, porque le digo que compartimos el diagnóstico. Pero como bien dice la exposición de motivos de la transición, todos los gobiernos habían mantenido una postura de neutralidad hasta que en 2022 el presidente del gobierno dio un giro unilateral a toda esta posición, rompiendo la imparcialidad y adoptando la propuesta de Marruecos como la más seria y realista, que es lo que dice usted. Entendemos que si uno lee y dice, como dice su exposición de motivos, la reciente decisión del Gobierno de España, nosotros creemos que tendría que decir nuestra reciente decisión en el Gobierno de España. Y usted en el punto anterior lo ha dicho, de la posición de Izquierda Unida en Llanera, en Asturias y en España, porque ustedes pertenecen a Sumar, por lo tanto están en el Gobierno, son Gobierno. Y donde hay que cambiar estas decisiones es desde el Consejo de Ministros. Es desde el Consejo de Ministros, señor Bengoa. Y por eso nosotros, con absoluto respeto al planteamiento que compartimos, que no compartimos las decisiones del Gobierno de España, es que donde lo hay que cambiar es en el Consejo de Ministros. Este ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada para quien, o a favor de quien nos invita a hacerlo y a pedirlo y a solicitarlo. Y el Congreso de los Diputados ya lo ha hecho. Y ha instado al Gobierno a hacer esto que ustedes plantean aquí. Y el Gobierno sigue sin hacerlo. Por lo tanto, lo que usted le invito a que desde su partido, desde Sumar, abandonen el apoyo a este Gobierno. Es la única solución para volver a lo que teníamos antes. El Partido Popular nos vamos a abstener en esta moción porque parte de lo que ustedes solicitan no lo compartimos, aunque sí el fondo y el diagnóstico sobre que es una situación que no entendemos, ese cambio del Partido Socialista, ese cambio del presidente del Gobierno con respecto al Sáhara. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, entendemos que este tipo de mociones, pues bueno, no es lo más adecuado para presentar en el ámbito municipal, ya que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia en la política internacional de nuestra nación. Dicho esto, tenemos que decir que compartimos gran parte de lo que se indica en la moción, sobre todo lo concerniente a lo ocurrido en el año 2022 y a la decisión unilateral del Gobierno español de apoyar a Marruecos, en contra de todas las resoluciones que apoyan al pueblo saharaui y a su derecho a decidir su futuro. Por ese motivo nos vamos a abstener, porque consideramos que no es lo más adecuado para presentar aquí en el ayuntamiento. Portavoz de Izquierda Unida. Desde nuestro punto de vista, y es una decisión además que tomó la colegiada de Izquierda Unida de Asturias, presentar una moción en este sentido en el conjunto de los ayuntamientos de Asturias, y por supuesto no tenía la menor duda de que Llanera debía presentar esta moción, justamente por lo que digo en la exposición de motivos, porque Llanera lleva años muy vinculado al pueblo saharaui, con un convenio que se firma cada año, con la acogida de menores saharauis cada verano, impulsando además pues que cada vez haya más familias, como hace poco
presenté una moción en ese sentido, que haya más familias en Llanera acogedoras de los menores saharauis que pasan el verano y que han vuelto a pasar el verano después del periodo de pandemia. Hombre, me sorprende que el Partido Popular no apoye esta propuesta con Izquierda Unida en Llanera y sí lleguen a negociar y a pactar una propuesta con Sumar. Y bueno, el ataque que siempre lanza el Partido Popular o el portavoz o la portavoz cuando Nuria asume la portavocía de su grupo, de que ustedes son el gobierno. Sí, a ver, nosotros, por si queda alguna duda, ¿no?, porque muchas veces lo hacen también con respecto al gobierno de Asturias, nosotros sí estamos en el gobierno de España, que es un gobierno de coalición. Nosotros, y si no, no lo hubiéramos puesto en la exposición de motivos, somos críticos con el Partido Socialista cuando toca ser críticos con el Partido Socialista, y el PSOE lo sabe. Y usted está cada semana, entiendo, en el Congreso de los Diputados y sabe perfectamente quién asume cada ministerio y cuál es la posición del presidente en determinados asuntos que no comparte una organización como Izquierda Unida, que efectivamente está o forma parte de un grupo que se llama Sumar y que estamos varios partidos políticos y, por ejemplo, Izquierda Unida tiene un ministerio. Eso yo creo que, bueno, si hay que volver a explicarlo, se explica. Como ustedes, cuando nos critican, es que ustedes, cuando hay que criticar o cuando hay que lanzar una crítica hacia el Gobierno de Asturias, nos hacen responsables o corresponsables de las decisiones que, desde nuestro punto de vista, son equivocadas que tienen el PSOE. Nosotros siempre le decimos, ¿no?, tenemos una consejería en el Gobierno de Asturias y si tenemos que criticar lo que ocurra o lo que desde nuestro punto de vista no vemos bien con otras consejerías, pues lo decimos. Y ya he dicho yo en muchas ocasiones que bueno, mis críticas con el funcionamiento y la gestión de la Consejería de Educación creo que son muy evidentes. Y con respecto al Gobierno de España, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en fin, eso para aclararlo una vez más, por si alguien tiene alguna duda. ¿Nosotros estamos en el Gobierno de España? Sí. ¿Somos responsables de todo lo que pueda hacer el Gobierno de España? Bueno, pues es que, claro, si usted lanza ese titular, pues, pero yo creo que eso hay que explicarlo bien, ¿de acuerdo? Eso hay que explicarlo bien. Entonces, bueno, ustedes cogobiernan en determinados lugares, ¿no?, con otros partidos de la derecha y saben que tienen que hacer, bueno, pues a veces cesiones y otras veces tragar determinados sapos. A nosotros no nos gustan tragar sapos, pero nosotros somos conscientes de que donde gobernamos hacemos mejor la vida de la gente. Y eso se demuestra en muchas decisiones que toman los ministerios. Voy más allá, no solamente los ministerios de Izquierda Unida o el Ministerio de Izquierda Unida, sino el conjunto de los ministerios que asume Sumar. Y lo mismo ocurre con el Gobierno de Asturias. Estamos convencidos de la gestión, de la buena gestión que estamos desarrollando con nuestra consejería. Y eso no quita con que yo sea o Izquierda Unida, pero vamos, lo asumo como nombre de Izquierda Unida. No quitamos con criticar determinadas decisiones, sea de una consejería o de otra. Por ejemplo, el asunto de la universidad privada o la universidad pública. Y es claramente sabido por todo el mundo cuál es el posicionamiento de Izquierda Unida en ese sentido. Y es contrario al Partido Socialista. Y eso no impide en que podamos estar o defendamos estar en este momento en el Gobierno de Asturias. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Sí, por favor. Voy a ser muy breve porque esta clase de convivencia con un gobierno, señor Bengoa, se resume en solo una cosa. ¿Qué votan ustedes cuando hay que votar? Votan a favor de privatizar. Votan con el Gobierno de España, votan con el Gobierno de Asturias. Entonces, esa es la consecuencia. Está muy bien el discurso que usted ha hecho, pero ¿qué vota usted? ¿Qué votan ustedes? ¿Dónde tienen responsabilidades de gobierno? Porque son responsabilidades de gobierno. Y usted sabe que son decisiones por unanimidad. Y puede haber discusión, pero luego lo apoyan. Por lo tanto, está muy bien decir a los ciudadanos una cosa, pero luego cuando tienen que votar, votan otra. Lo último porque, claro, y ya solo termino ya, sí, porque está tratando de confundir, pero me da cierta, iba a decir gracia, me hace cierta gracia que usted en la oposición
las mayores críticas vayan contra otra parte de la oposición. O sea, me hace no sé, me resulta curioso, simplemente. Pero con respecto a... es que, claro, si lo extendemos a nivel nacional, ustedes miren lo que hacen en la Comunidad Valenciana o lo que acaban de hacer en la Comunidad Valenciana. Es decir, no me vengan con cesiones o cómo vota cada uno. Nosotros estamos convencidos de que cuando estamos gestionando un gobierno, sea municipal, sea autonómico, sea estatal, cuando esa parte que nos corresponde la gestionamos bien, desde nuestro punto de vista, por supuesto, y estamos convencidos de que mejora la vida de la gente. Y buscamos la presión de la otra parte del gobierno para que mantengan las políticas que creemos que tienen que mantener. Nada más. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho, muchas lecciones aquí, entre unos y otros. Aprenden cosas. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, aprobada. Bueno, control y fiscalización de los órganos de la corporación. El 8 expediente 6110/2025, dar cuenta de la constitución de las comisiones informativas permanentes y designación de presidencia. El 9 expediente 12/2025, dar cuenta de resoluciones de alcaldía del mes de noviembre de 2025. Asuntos de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia? ¿No? Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? Preguntas. Había por escrito. Portavoz del Partido Popular. Buenas tardes a todos. Al concejal de Ganadería y Medio Rural. Habitualmente la reunión preparatoria con los ganaderos del concurso exposición se celebra un par de meses antes del certamen. Sin embargo, el mes pasado tuvo lugar la reunión correspondiente al concurso del 2026 con una antelación de aproximadamente 9 meses. ¿Qué temas han tratado en esa reunión celebrada con los ganaderos de cara al concurso del próximo año? ¿Qué compromisos ha adquirido el Ayuntamiento con los ganaderos en esa reunión y qué cambios se prevé implementar para la próxima edición del certamen? Porque ciertamente sí se celebró una reunión con ganaderos, pero en ningún caso fue preparatoria cara al concurso del año que viene, del 2026. Fue una reunión ordinaria, como tantas otras que se mantienen habitualmente con ellos, ya sea de manera individual o colectiva, que llevamos haciendo durante estos días. En ningún momento se abordó ninguna cuestión relacionada, como digo, con el concurso del año que viene. Entonces, no creo que respondo un poco a todas las preguntas que me plantean. Sí, se invitó a todos los ganaderos del municipio. Se invitó a todos los ganaderos del municipio. Se invitó única y exclusivamente a los que van al concurso. Se habló de las dietas del concurso del año que viene o no se habló de las dietas del concurso del año que viene. Le hago esas otras dos preguntas y me las puede contestar bien y si no las dejo sobre la mesa para el siguiente pleno. Se invitó a ganaderos que participan habitualmente en todos los concursos. Se habló de las dietas como se habló de otras muchas cosas, pero no se llevó a cabo ninguna decisión cara al concurso del 2026. Se abordó un poco una valoración del curso que pasamos en el 2025, pero en ningún momento se decidió nada. Le dejo otra pregunta. ¿Asistió algún ganadero que no vaya a los concursos? No. Siguiente pregunta, señora alcaldesa. El pasado 28 de noviembre se celebró la cena correspondiente al concurso de ganado 2025. Dado que forma parte de las actividades vinculadas al certamen, resulta relevante conocer algunos detalles de su organización y asistencia.
¿Puede indicar cuántas personas asistieron a la cena? De esas personas, ¿cuántas eran ganaderos que participaron efectivamente en el concurso este año? ¿Cuál fue el motivo para invitar a los propietarios de parejas de bueyes que en esta edición no participaron en el concurso? Asistieron 190 personas, entre autoridades, colaboradores y ganaderos, que eran mayoría, evidentemente. Los propietarios de las parejas de bueyes fueron invitados, como en otras ocasiones, sin importar si anteriormente habían acudido o no. Son ganaderos que participan activamente en todos los eventos a los que se les convoca en Llanera y su presencia en la cena está plenamente justificada. El número aproximado de ganaderos que había en la cena era de unos 160, así hablándole de memoria. Disculpe, pero es imposible. No participan 160 ganaderos en el concurso Llanera. Yo le pregunto, la pregunta se la repito. Perdón, David, si tocas... Sí, perdón, sí, lo apagué. Perdón. La pregunta es, de esas personas, ¿cuántas eran ganaderos o ganaderas que participaron efectivamente en el concurso este año? No pueden ser 160 porque no participan 160 ganaderos en el concurso de Llanera. Y, oiga, mire, los propietarios de parejas de bueyes no participan activamente. Se les contrata y se les paga una cantidad importante para que vengan y participen en una actividad que gusta mucho al sector y que tiene mucho éxito de público, pero se les paga, no es que participen o que sean voluntarios. Pero la pregunta que queda es, ¿cuántas personas eran ganaderos de los que fueron a cenar que participaron efectivamente en el concurso de este año? Como le digo, había 160 personas relacionadas con la ganadería. Evidentemente ganaderos había menos, pero vienen acompañados ya sea de su mujer, su marido e hijos, evidentemente, ¿no? Pero eran 160 personas relacionadas con la ganadería, familias ganaderas. A la concejal de Bienestar Social, Educación y Cultura. El pasado 22 de septiembre se publicaron las listas provisionales de ayudas al estudio y becas de comedor. Sin embargo, han tenido que transcurrir más de 2 meses para que se hiciera pública la resolución definitiva. Esta demora ha generado una situación injustificable y muy perjudicial que ha obligado a las familias y a toda la comunidad educativa de los centros a soportar una incertidumbre innecesaria. ¿Qué es el motivo que justifica este retraso? ¿Cuál es el motivo que justifica este retraso? ¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno para garantizar que una situación semejante no vuelva a repetirse? Sí, muy buenas tardes a todos y a todos. Como ustedes muy bien saben, toda la tramitación de las becas es farragoso y han sido causas administrativas y de procedimiento. Y yo creo que ustedes lo saben porque no es la primera vez que en su gobierno se hace también en diciembre el pago de las ayudas al estudio. A la comunidad educativa, yo creo que a partir del día 5 de septiembre ya tenían las listas provisionales. No han diferido grandemente las definitivas y además solamente afecta el retraso, solamente afecta a las ayudas al estudio. El comedor ha funcionado desde septiembre, hay 192 alumnos que participan del comedor con un ahorro a las familias en total, no solo de estos meses, de unos 152.000 euros, si no me equivoco, que digo cifras de memoria. Hemos tenido problemas tanto administrativos como de procedimiento, también alguno de personal, pero están empezando ahora a justificar. Las familias no me han trasladado, al menos a mí, ni las AMPAs, ni me han trasladado ni siquiera a los colegios, una preocupación más allá de saber cuándo se va a poder abonar y sin ningún problema más. Gracias. Sí, señora alcaldesa, preguntas que le dirijo a usted. El pliego de prescripciones técnicas que regula los contratos de dirección técnica, secretaría y medios auxiliares para la Feria San Isidro y para el concurso de exposición de ganado establece que en el plazo máximo de 2 meses desde la celebración de cada certamen, el adjudicatario debe presentar una memoria justificativa con precios desglosados y un balance final completo, incluyendo las liquidaciones de dietas, manutención, transporte y premios, los resúmenes económicos y técnicos generados a través de la aplicación Informate y el resto de la documentación obligatoria.
Sin embargo, los documentos aportados por el adjudicatario consisten únicamente en una página genérica por evento, sin desgloses, sin balances, sin liquidaciones individualizadas, sin listados, sin resúmenes y sin ninguno de los términos exigidos en el pliego. Todo ello en unos contratos que en conjunto superan los 275.000 euros de presupuesto municipal. ¿Considera usted que la documentación presentada para justificar la Feria de San Isidro 2025 y concurso de exposición de ganado 2025 cumple los requisitos establecidos en el pliego, teniendo en cuenta que se trata de contratos que superan los 275.000 euros? En caso afirmativo, ¿qué elementos concretos del pliego entiende el Gobierno que quedan efectivamente justificados con estos documentos? En caso negativo, ¿qué actuaciones se han iniciado o se van a iniciar para exigir el cumplimiento del contrato y garantizar que se aporte la memoria completa, el balance final y el resto de documentación obligatoria? Gracias. Bueno, una vez comprobado, se ha visto que el adjudicatario ha presentado el balance final al que se le obligaba el pliego. ¿Se refiere a esto? Informe Feria de Ganado San Isidro 2025, por ejemplo, el del concurso es igual. ¿Usted se refiere que esto es el balance final? Le digo que se presentó lo que le obligaba el pliego. Mire, el pliego es muy claro. El pliego es muy claro y dice, en su página 3, control económico y gestión de pagos con el siguiente detalle. Y esto hay que hacerlo para pagar el 20% de los contratos. Memoria justificativa con precios desglosados y balance final que deberá ser presentado en el plazo de 2 meses desde la celebración del evento. Y le leo uno solo porque son prácticamente igual. Lo que figura en el expediente. Si está en otro expediente, no sé. Lo que figura en el expediente de esto es: se informa que una vez finalizados los trabajos correspondientes a la organización y desarrollo del evento, se han completado en su totalidad las tareas previstas en el contrato. Asimismo, se han efectuado todos los pagos correspondientes a las ganaderías participantes, colaboradores y personal vinculado al desarrollo de la feria. Por tanto, se da por finalizada la ejecución de esta parte del contrato, quedando a disposición del Ayuntamiento para cualquier aclaración adicional que se requiera. Y le repito lo que dice el pliego, señora alcaldesa. Memoria justificativa con precios desglosados y balance final que deberá ser presentado en el plazo de 2 meses. ¿Verdad? ¿De verdad usted me dice que este documento da cumplimiento al pliego de prescripciones del contrato? O sea, estamos hablando de 275.000 euros. O sea, lo que tiene que presentar es una memoria y un balance y ser fiscalizado por los servicios técnicos municipales. Entonces yo no entiendo, y claro, sí entiendo que esto se presenta el 12 de junio y el 17 de junio ustedes ya prorrogaron el contrato para el año siguiente. De eso sí se dieron prisa y de eso sí lo analizan. Oiga, esto no es una fiscalización del contrato para abonar el 20%. Por lo tanto, rogamos seriedad y rigor en la gestión del dinero público. Sí, me gustaría preguntarle cuándo miró el expediente, porque yo miré y me consta que está lo que... Cuando dieron acceso el 10 de... Eso hay que presentarlo antes de los meses, ¿eh? Dieron acceso el 10 de noviembre, porque era lo que estábamos pidiendo en mi primera intervención de tal. No sé cuándo lo ha presentado, pero había 2 meses. No lo sé, yo he mirado el expediente y le digo que estaba en el expediente lo que exigía el pliego. Le hago la siguiente pregunta, señora alcaldesa. Hace 2 años, varios vecinos de Ferroñes trasladaron al equipo de gobierno, entonces usted era la concejal de obras, una serie de propuestas para mejorar los trazados incluidos en las obras que actualmente están en licitación. Dichas propuestas, que incluían ensanches puntuales, modificaciones de trazado y gestiones ya realizadas para la cesión de terreno por parte de propietarios que permitan cruzarse 2 vehículos en zonas estrechas, buscaban aprovechar la inversión para mejorar de manera real la movilidad y la seguridad vial. A pesar de ello, los vecinos no fueron escuchados. Según nos trasladan, en marzo de 2024 volvieron a reunirse con ustedes. Ninguna de sus aportaciones fue incorporada al proyecto y, tal y como usted reconoció en la última comisión informativa, no tenía conocimiento de estas propuestas, a pesar de que fueron presentadas al equipo de gobierno y usted era la concejal de obras. La situación actual es el proyecto que no resuelve los problemas de movilidad que los propios vecinos llevan años advirtiendo, con el riesgo de que, una vez ejecutada la obra, ya no exista margen para introducir mejoras de bajo coste, pero de gran impacto. ¿Se ha reunido ya con los vecinos? Nos han trasladado que tenían pendientes una reunión con usted. ¿Se ha reunido ya con los vecinos de Ferroñes para conocer directamente las propuestas que presentaron hace 2 años y que nunca fueron atendidas? ¿Tiene previsto modificar los proyectos actualmente en licitación para incorporar estas mejoras de movilidad que los propios vecinos han trabajado y consensuado?
¿Considera una respuesta lógica decirles ahora que no tenía conocimiento del tema cuando las propuestas fueron presentadas de forma formal y directamente al Ayuntamiento? Viendo la situación, ¿ha hablado usted con el alcalde Gerardo Sanz sobre esta situación? Bueno, muchas gracias. Le voy a contestar lo mismo, muy parecido a lo que me preguntó su compañera, como usted bien dice aquí en la comisión, que no tenía conocimiento. Yo le contesté a su compañera, no a los vecinos, porque hay una pregunta que me dice si lo contesté a los vecinos y que se lo contesté a su compañera. Bueno, el caso es que me preguntó ella en la comisión y yo le dije lo que le voy a explicar ahora. Vinieron vecinos a verme de Ferroñes, concretamente 3, que están interesados en ver el proyecto. Le emplacé a una reunión que tengo pendiente todavía, que todavía no los he recibido, para ver ese proyecto, y yo no tengo conocimiento de esos proyectos o esas propuestas que ustedes me dicen. Hablé con mis técnicos, sí hay, cuando iniciaron con el anterior alcalde Gerardo Sanz una visita a la zona, si hay algún vecino que propuso poner una batería de reciclaje en una zona que pueda haber un ensanche, está reflejada en el proyecto. Por lo demás, sigo diciendo, tengo pendiente esa reunión con ellos para escucharlos, pero es lo mismo que le dije a su compañera, no tengo conocimiento de ninguna otra propuesta y mis técnicos tampoco. Los vecinos de Castañera han trasladado al Ayuntamiento que, a pesar de las numerosas quejas, continúan aparcando vehículos en la carretera a la altura de la obra del cohousing, generando estrechamientos y dificultades evidentes para la circulación. Lejos de ofrecer una solución o actuar de manera preventiva, la única respuesta que han recibido los vecinos es que es competencia de la Guardia Civil. Sin embargo, hablamos de una situación que afecta a la seguridad vial, al tráfico local y al normal uso de una vía pública dentro del concejo, y el Ayuntamiento de Llanera sí tiene competencias para actuar. Limitarse a remitir a la Guardia Civil sin más actuación municipal evidencia una absoluta falta de implicación en un problema que los vecinos llevan semanas sufriendo. ¿Tiene previsto realizar alguna gestión concreta para evitar que se siga aparcando en la carretera zona de obra de cohousing en Llanera y garantizar la seguridad del tráfico? ¿Considera realmente que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia ni capacidad de actuación para dar solución a este problema de seguridad vial en una vía municipal? Sí, cuando surge algún problema de movilidad, o este caso que usted está diciendo, la policía, ante llamadas, no les voy a negar que hubo llamadas, sobre todo puntuales, las últimas semanas con este tema. La policía se presenta allí para tratar de solucionar el problema. He hablado también con los propietarios del cohousing y sí es cierto que hay un problema puntual que se está intentando solucionar, que por eso está esto agrandando estas semanas y se va a intentar solucionar a la mayor brevedad posible. Me parece correcto lo que ha hecho el Ayuntamiento. Lo que nos sorprendía es que alguien dijo, no, es un tema de Guardia Civil. No. Yo fue lo que nos trasladaron, pero... El tema de la Guardia Civil, que alguien lo dijo, los caminos rurales, ustedes saben que... Entonces, puede ser que la policía, si tiene que denunciar, ellos no pueden denunciar sobre un camino rural, pero la policía se persona allí ante cualquier llamada para intentar solucionar el problema con los vecinos. Parece. Muchas gracias. En la legislatura 2015-2019, el Ayuntamiento ejecutó una inversión para renovar la tubería de suministro de agua en el barrio de Sonferit, con el objetivo de garantizar un abastecimiento seguro, estable y acorde a las necesidades de los vecinos. Sin embargo, pese a que la obra fue finalizada hace años, a día de hoy esa nueva traída sigue sin conectarse, impidiendo que los vecinos puedan beneficiarse de una inversión pública ya realizada. La consecuencia de esta inacción es evidente. Los vecinos continúan sufriendo averías constantes, cortes de suministro y una situación que se agrava por la absoluta dejadez. Resulta incomprensible que una obra ejecutada, pagada y destinada a mejorar la calidad de vida lleve años sin ponerse a disposición de los vecinos por falta de voluntad municipal. ¿Puede explicar el equipo de gobierno por qué, años después de ejecutada la obra, la nueva tubería de Sonferit sigue sin conectarse para uso y disfrute de los vecinos? ¿Tiene previsto el Ayuntamiento poner en servicio esta infraestructura y dar así valor a una inversión ya realizada con dinero público? ¿En qué plazo concreto prevé el equipo de gobierno que la nueva conexión quede finalmente operativa? Sí, esta obra de la que usted me comenta está previsto incluirla en la redacción del proyecto, en el plan de inversiones del 2026. Muchas gracias. Sí, y con respecto al plan general, no sabía si hacerle a usted la pregunta o a la concejal de urbanismo, pero tal. Sí, hemos visto en la página web que que está bien, que los vecinos están acudiendo a informarse y demás, y hay ya mucha dificultad para obtener fecha. ¿Tienen previsto ampliar horarios? Porque claro, aquí hay la limitación de los plazos legales, entonces ampliar horarios, algo tiene previsto hacer algo viendo la situación. Eso es, si fuera necesario se ampliarían días,
dentro de los plazos, porque si ahora se puede recibir lunes, miércoles y hay que ampliar al jueves o al viernes, se haría. El problema que va ahí, bueno, si no lo comentamos luego, la dificultad es que no se puede percibir esa necesidad porque tampoco es, cuando no puedes pedir hora no te queda ningún registro de que no puedes pedir hora. Entonces, bueno, yo rogaría o un ruego que estar tal, porque bueno, es algo que la gente está preocupada y me parece que es bueno que esté la agenda llena, porque eso es que se interese y que el procedimiento está siendo es lógico. Lo que pasa que, como le digo, estamos pendientes y si fuera necesario, pues para que todo el mundo esté atendido, pues se amplía. Y preguntas de Izquierda Unida. Sí, bueno, hace unos días se reunió en Llanera el Consejo de Gobierno de Asturias. Entendemos que la alcaldía haya mantenido un encuentro con el presidente del Principado. La pregunta es si ha concretado alguna acción o han puesto alguna fecha para, bueno, hablar o concretar o anunciar alguna obra o inversión en el municipio. No, ese día no fue, se trató de que celebrara el Gobierno, pues el Consejo de Gobierno aquí, al que agradezco que hayan pensado en Llanera. Hemos hecho la visita, como ha visto usted, bueno, pues a las viviendas que están haciéndose en Lugo Llanera y a la carretera de Arlos, pero no hemos mantenido reunión ni hablado de ningún tema de inversiones, como usted me dice. Bueno, vecinas de Lugo de Llanera alertaron hace unos días sobre la falta de luz en la zona que discurre entre la biblioteca y Mundín, también que la problemática es recurrente. Bueno, la pregunta es si conocen la denuncia y han podido dar respuesta al problema. Sé que ese problema concretamente esos días sí que se resolvió, pero sí que es un tema recurrente y si tienen previsto planificar algún tipo de respuesta concreta. Sí, como usted bien dice, fue un tema recurrente, sobre todo hace unos meses. Y bueno, se estuvo comprobando y resulta que, bueno, la causa a priori es que EDP estuvo haciendo pequeños microcortes que hacen para pruebas y cuando aquellas pruebas que hicieron durante unas semanas, cuando nuestro alumbrado pues volvía a conectar, saltaba. Debido a esos microcortes, bueno, parece que se solucionó. Y lo que pasó pues recientemente fue simplemente vandalismo. O sea, se fue la luz, se hizo la llamada, los operarios de verdad es que van muy rápido allí, habían bajado los fusibles, han abierto la caja, roto, bueno, pues el seguro que hay, habían bajado los fusibles. Y es que pasaron minutos y volvieron a llamar. Fuimos y esta vez habían reventado todo, o sea, habían arrancado fusibles y todo. Lo último fue vandalismo. Gracias. Este grupo municipal iba preguntando desde hace semanas sobre las ayudas municipales al alquiler que quedaron pendientes al agotarse la partida presupuestaria, ¿no?, que había. La pregunta a la concejala de Bienestar Social es si ya está resuelto el problema y si pueden concederse las ayudas a las personas que estaban pendientes, ¿no?, de esa solicitud que habían hecho. Sí, va a salir publicado ya en el BOP al día 10 y a partir de ahí se sigue el procedimiento habitual, la Junta de Gobierno, y ya estaría, ¿vale? El día 10, gracias. Bueno, ¿cómo avanza, es la siguiente pregunta, el calendario de actuaciones con respecto al proyecto de viabilidad de adquisición del antiguo edificio del Cine Ideal de Lugo de Llanera, que, como saben, es una propuesta que lanzó y que propone el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el equipo de gobierno? Sí, bueno, ahí lo que hemos procedido es a reunirnos con la propiedad para hacerle el planteamiento junto con la arquitecta del ayuntamiento en cómo queda esa zona reflejada en el nuevo PGO. ¿Vale? Los propietarios lo vieron, se llevaron la documentación y bueno, quedaron en decirnos una decisión, porque bueno, les sorprendió un poco que con el PGO nuevo, pues ahí ya se puede construir, es diferente a lo que había en las normas subsidiarias, ¿vale? Recordar que en el remanente nosotros dejamos una partida para ese estudio de viabilidad. Pero entiendo que el estudio de viabilidad está a expensas de lo que decida la propiedad, ¿es así? Así es, correcto. Nosotros el estudio teníamos pensado hacerlo, pero bueno, primero quisimos hablar con ellos para que lo vieran y bueno, no quedó claro y quedaron en mirarlo ellos. Vale, primero. Gracias. Bueno, y la otra pregunta es ¿qué ayuda económica del Gobierno central ha recibido Llanera para aplicar para aplicar el método CES, ¿no?, que como saben también es un proyecto que propuso a través de una moción de Izquierda Unida, ¿no?, que es el objetivo es el controlar la colonia de gatos que hay. Saben que hay una subvención anual, que el ayuntamiento tiene que presentar un proyecto y nos gustaría preguntar
cuál es la concesión o si ya recibió el ayuntamiento algún tipo de ayuda. Sí, con respecto a esta subvención, bueno, le comento que el 21 de mayo fue la fecha en la que se presentó toda la documentación requerida para la misma. Con fecha 16 de septiembre se nos notifica que se admite la documentación, ¿vale? Y con fecha 24 de noviembre se publica la resolución provisional en la que quedamos excluidos con 59 puntos. La barrera estaba en 80 para los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Se han subvencionado a 39 municipios en toda España, quedando excluidos 303 y no financiables, proyectos que consideran no financiables, que es nuestro caso, 973, para que vea un poco los datos y la magnitud del asunto. Y la fecha es el 24 de noviembre, la resolución provisional. De acuerdo, hablaremos del asunto entonces en la próxima comisión, si le parece, porque hay que estudiar un poco cuál es el motivo de que se obtengan los 59 puntos, si es por falta de que se desarrolle mejor el proyecto o si es porque, bueno, si le parece. Sí, de todas formas no especifican mucho, pero por lo que pudimos ver, las mejoras que podríamos hacer si presentáramos alegaciones serían 15 puntos, que aún así no llegaríamos al límite de 80, que es la barrera de corte para dar la subvención. Me había saltado una pregunta que tenía escrita, que era, hace unos días nos hemos vuelto a reunir con la Asociación de Vecinos Cafamilu y en una de en la reunión surgió la pregunta de la vivienda que había adquirido el ayuntamiento en las llamadas casas de Villa, ¿no? Entonces, la pregunta es si tienen previsto o si ya tienen decidido qué hacer con ese inmueble o todavía no. No, todavía estamos considerando varias opciones y todavía no está decidido. Y si me permiten no la tenía registrada porque me sorprendió en la prensa hace unos días. Se hablaba de Cáritas en Posada de Llanera y hablaba, el titular asustaba un poco porque decía que cada vez había más gente que duerme en la calle. Y luego ya en el desarrollo de la información hablaba de 36 familias en situación de vulnerabilidad, datos que aportaba Cáritas de la Unidad Pastoral de Posada de Llanera, y la pregunta era si han hablado con ellos. Bueno, yo entiendo que tengan reuniones de coordinación. Sí que me sorprendía que no citaban el apoyo del propio ayuntamiento, sí del Banco de Alimentos y de otros organismos, pero no citaba al Ayuntamiento de Llanera. Entiendo que tengan reuniones de coordinación, pero me asusta el asunto de que hablen de que cada vez haya más gente durmiendo en la calle en Llanera. Lo de Llanera yo no lo he leído. Yo sí que he leído comunidad pastoral, entiendo que abarca más que Llanera. En Llanera, que yo sepa y hasta donde tengo conocimiento, no hay nadie durmiendo en la calle. Cuando nosotros con Cáritas tenemos una relación casi de todos los meses y de hecho siempre estamos informados porque hay veces que actúan ellos con alguna familia vulnerable y otras veces desde servicios sociales, para que no haya los mismos recursos que use una persona, los recursos de bienestar social o de Cáritas, porque les es más fácil a ellos a veces, porque tienen menos trabas administrativas, llegar a esto. Pero yo no creo que se refirieran solo a Llanera, tendría que mirarlo. Pero vamos, en la calle, yo desde luego en Llanera, que yo tenga conciencia o que yo tenga conocimiento, no. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por finalizado el pleno y como es el último del año, pues felicidades a todos las fiestas.